El ejercicio 10 nos pide ver para qué valores de x0 la fórmula xn más 1 igual a 2 a la xn menos 1 converge a una solución de la ecuación 2x igual a 2 a la x, y además necesito ver a qué solución de esas converge, ¿sí? Esta ecuación de acá tiene solución en x igual a 1, porque 2 por 1 es igual a 2 a la 1, y tiene otra solución en x igual a 2, porque 2 por 2 es igual a 2 al cuadrado. ¿Bien? Entonces miremos ahora la fórmula esta de iteración, que es la fórmula de iteración de punto fijo. ¿Sí? Para ver más o menos cómo funciona esto, podemos gráficamente ver las curvas x y 2 a la x menos 1, bien, porque en las soluciones estas de acá se van a intersecar estas dos rectas también, estas dos curvas. Entonces graficamos acá. Por un lado grafico la recta x, que es la diagonal. Bien, pongámosle que acá está el 1 y acá está el 2. Entonces mi curva 2 a la x menos 1 va a ser una cosa más o menos así. Perdón. Sabemos que interseca acá e interseca acá. Va a ser más o menos de esta forma, ¿sí? No es muy fácil de dibujar, pero esa es la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el método de punto fijo? Yo puedo verlo más o menos gráficamente y con eso darme una idea de a qué voy a llegar con la demostración, ¿sí? El método que les voy a mostrar ahora es un método gráfico que se llama cobwebbing o telaraña, que no es una demostración, ¿bien? Ustedes tienen que demostrar, como veníamos viendo, con la derivada de la función g, que en este caso sería esto de acá. Esta es g de x igual a 2 a la x menos 1. Entonces, para yo demostrar si converge o no converge, tengo que ver la derivada de la g y encontrar un intervalo donde la función caiga de vuelta en el intervalo. Bien. Pero el método de cobwebbing o telaraña nos da una idea de qué esperar, ¿sí? Entonces yo puedo primero verlo gráficamente y después demostrarlo mediante la derivada de la g. Entonces, ¿qué hace el método gráfico? Suponete que yo empiezo acá, ¿sí? Mi método me dice, bueno, me voy al punto x0, x0, ¿sí? Acá está mi x0, este es mi punto, y yo voy a evaluar el punto x0 en la función f, ¿sí? Entonces me vengo acá, eso es f de x0. Ahora, si yo me muevo horizontalmente hasta la diagonal de vuelta, ese punto de ahí es f de x0, f de x0. Pero f de x0 es x1, perdón, g de x0, ¿sí? Yo subí, lo que está en rojo es la función g. Entonces yo agarré mi punto x0, evalué g en x0, me fui acá, que estoy en g de x0, x0, g de x0, g de x0, que es x1, ¿bien? Entonces ahora hago lo mismo. Me voy hacia arriba, hacia la curva. Siempre voy a ir de la diagonal a la curva y de la curva a la diagonal. Subo a la curva y eso que estoy haciendo ahí es evaluar g en x1. Entonces me voy a la diagonal, ahí caigo en el punto x2, x2, y acá va a aparecer mi x2. Entonces yo voy a subir y voy a calcular g de x2. Entonces lo que está haciendo del lado
x0 menor que 1, estoy haciendo un comportamiento de esta forma. ¿Sí? Y se me va a ir acercando al punto 1, 1. Por lo tanto, si x0 es menor que 1, yo esperaría que converja. Si yo, en cambio, me voy a un x0 acá, bien, voy a subir nuevamente hasta la diagonal y voy a bajar a la curva. Acá está el punto G de x0, me muevo horizontalmente a la diagonal y bajo de vuelta a la recta X para encontrar x1, evalúo, muevo la diagonal, evalúo, muevo la diagonal, evalúo, muevo la diagonal. Y de vuelta, entonces estoy obteniendo que si x0 está en el intervalo 1, 2, hago este movimiento. Yendo hacia allá. ¿Sí? Recuerden que acá yo estaba yendo hacia allá. Donde acá va a estar el punto 1. Y acá va a estar el punto 1, 1. Entonces nuevamente se me está cayendo hacia el 1. Así que de vuelta espero que converja. Finalmente, si yo arranco con un x0 de este lado, más grande que 2, bien, subo acá, evalúo g de x0, me voy al punto g de x0, g de x0, bajo, y entonces acá, esta sería línea punteada, tengo x1 y ahora subo y voy a obtener un punto mucho más arriba que me va a ir de vuelta más a la derecha y así. Entonces para los x0 mayores que 2 obtengo pasos que van creciendo y me voy subiendo, ¿sí? Y acá abajo está el 2, 2. Bien. Entonces, en este caso esperaba que converja a 1. En este caso esperaba que converja a 1 también. Y en este caso no converge. Bien. Esto simplemente es un método gráfico para ayudarnos a realizar el ejercicio. Entonces ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que buscar g' de x. Bien. Quiero que g' de x sea menor o igual a un cierto valor L menor que 1. ¿Sí? En un intervalo I. Y quiero que g de I esté contenido en I. Bien. Entonces, a lo que vamos a llegar, voy a separar esto acá. Usando esto de acá, que es lo que quiero demostrar, para estos dos casos, ¿sí? Espero encontrar convergencia. Entonces lo que yo esperaría es que g' de x sea menor que 1 en el intervalo menos infinito 1. Perdón, menos infinito 2, porque considero los dos casos, ¿sí? Entonces, en el intervalo menos infinito 2, yo espero que ocurra esto y que además g de ese intervalo caiga en el intervalo. Entonces, eso es lo que quiero demostrar. Y para este otro caso, donde veo que se me fue alejando, esperaría encontrar
una derivada bastante más grande que 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes chequean esto de acá, estos dos ítems de acá, debería quedarles probado el ejercicio 10. Bien, entonces con el método gráfico me doy una idea de qué es lo que estoy buscando, solamente para facilitarme un poquito la tarea de demostrarlo. Podrían haberlo hecho tranquilamente sin ayudarse con el método gráfico, pero me pareció que era una buena oportunidad para darles una forma de cómo funciona el método de punto fijo, ¿sí? Estos dibujitos que hice acá, estas escaleritas, son justamente lo que hace el punto fijo. El punto fijo me va moviendo entre la recta X y la recta y la curva G de X. Y ver el comportamiento de ese movimiento. Siempre voy de la curva a la diagonal, de la diagonal a la curva, y de vuelta a la diagonal y de vuelta a la curva. Ese comportamiento me va a mostrar cómo se comporta la sucesión. Bien, es simplemente un método gráfico que, como dije acá, no es una demostración, solo una ayuda visual. Bien, espero que les sirva.